el método de transporte o el módulo que tiene que ver con transporte o distribución. Igual esta clase está siendo grabada y esta nota técnica, o sea, este documento de apoyo, también le será enviado. Algunas cosas que nosotros necesitamos saber de lo que es el método de transporte o de distribución. Primero, el problema de transporte o de distribución es un problema de redes. Cuando hablamos de redes, es que involucra, ¿verdad? Redes involucra un nodo donde se conectan varias cosas. Y obviamente es un modelo de programación lineal y se basa de varias características. Primero, tiene la necesidad, un problema de transporte, de llevar unidades de un punto específico, o sea, es el problema que se basa en llevar unidades de un punto específico llamado fuente u origen, como lo pueden leer aquí, hacia otro punto específico que le llamamos destino. O sea, la necesidad de llevar unidades de un punto específico llamado fuente de origen a otro punto específico llamado destino, ya estamos hablando de un modelo de transporte. El modelo de transporte directamente es amplio y con él vamos a poder resolver muchas situaciones de la vida cotidiana, como elaborar rutas de transporte, saber cuál es la ruta más óptima, identificar o determinar los costos asociados a una ruta de transporte, entre otras cosas. Vamos a ver varios métodos. Vamos a ver varios métodos, como son el método de Vogel, el método de la esquina noroeste, el método de los costos mínimos y también el método de Solver, de cómo resolver el problema de transporte. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la programación lineal la podemos utilizar para resolver también los modelos de transporte, aunque obviamente no sea sensato resolverlo mediante modelos ya manuales a través del método simplex, pero podemos modelizarlo. Entonces, algo característico de un problema de transporte es este. Por ejemplo, la fuente u origen siempre se sitúan a través de una red a mano izquierda y el destino se sitúa a mano derecha. Un problema típico de transporte involucraría, por ejemplo, un modelo como este. Imagínate una empresa energética colombiana que tiene 4 plantas de generación para satisfacer la demanda en 4 ciudades. O sea, hay 4 plantas que generan energía que satisfacen las necesidades de 4 ciudades. Quiere decir que esas 4 plantas producen energía y tienen que llevarla a esas 4 ciudades. Ahí nos estamos envolviendo dentro de un problema de transporte. Obviamente, las plantas 1, 2, 3, 4 tienen unas capacidades, o sea que ahí venimos con otra de las características del modelo de transporte. La fuente o el origen necesito conocer para poder resolver el modelo de transporte varias cosas. Y lo voy a poner dentro de unas notas para que podamos verlo un poco mejor. O sea, cuando yo estoy trabajando con modelo de transporte, hay varias características que yo necesito obligatoriamente tener en consideración. Entonces, características a tener en consideración. Primero, y una de las más importantes, yo necesito saber cuál es mi fuente u origen, que mayormente en el modelo de transporte a eso se le conoce como la oferta. La oferta tendrá varias características y es que son, por lo general, plantas, plantas productoras, en este caso vimos una planta de energía, o son centros de distribuciones que necesitan mandar su mercancía hacia un punto específico, o hay otros tipos. Entonces, esa fuente u origen tiene una capacidad. En este caso, viene siendo su limitación de entrega. Cuando hablamos de capacidad, en este caso del problema de las plantas que estamos viendo, por ejemplo, la planta 1, 2, 3 y 4, pueden producir o satisfacer la demanda de 80, 30, 60 y 45 millones de kilowatts al día respectivamente. O sea, quiere decir, por ejemplo, que la planta 1 puede satisfacer solamente 80 kilowatts, la planta 2, 30, este caso las ofertas, tienen una capacidad y esa capacidad es limitada. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces tenemos lo que le llaman el destino o también se le conocen
como la demanda. La demanda. El destino es hacia dónde esa fuente u origen necesita llevar su producción, ya sea de artículos, ya sea de un servicio. En este caso, por ejemplo, las ciudades que reciben el suministro de energía eléctrica vendrían representando esas demandas. Entonces, por ejemplo, las ciudades son Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, cuyas demandas son 70, 40, 70 y 35 millones de kilowatts respectivamente. O sea que otra de las características del modelo de transporte es que yo tengo mi demanda y la demanda por lo general me dice cuáles son los requerimientos de cada demandante. Entonces, esa es la segunda característica que yo necesito conocer un modelo de transporte. La primera es cuál es mi fuente o origen a través de la oferta y esto me va a permitir conocer, por lo general son plantas productoras, centros de distribución, otros tipos, y necesito de conocer de eso que le llamamos oferta, necesitamos conocer cuál es la capacidad que se tiene. Y de la demanda, o lo que se llama destino, cuál es el requerimiento de cada uno de estos demandantes o de cada uno de los centros de destino. Esas son dos características. La tercera, yo necesito saber cuáles son los costos de envío de cada fuente u origen, en este caso de la oferta. Yo necesito saber cuánto me cuesta transportar o mandar de cada fuente hasta cada destino, o en este caso hasta cada demanda. Me explico. Como yo tengo 4 plantas que mandan energía y tengo en este caso 4 ciudades que reciben energía, yo necesito saber cuánto me cuesta mandar de cada fuente a cada ciudad. Y eso le llaman la tabla de costo. O sea, esto se conoce como la tabla de costos de transporte. Esas son las 3 características que debe de poseer un modelo de transporte. Identificar cuál es mi fuente o mi origen, en este caso la oferta, identificar cuál es la demanda, hacia dónde debo de llevar mis artículos, mis requerimientos, productos, mi bien o servicio, y por último, cuál es el costo de envío. Con esas 3 características, entonces trabajamos los modelos de transporte. Y vamos a ver un ejemplo puntual de cómo yo debo estructurar un problema de transporte. Y vamos a verlo con este mismo caso que acabamos de hablar, el caso de las plantas y la producción. Entonces, vamos a verlo con varios modelos. O sea, un problema de transporte se resuelve de varios modelos. Por lo general, para yo poder resolver un modelo de transporte, el paso 1 es yo identificar mi tabla de transporte. Entonces, en este caso, mi tabla de transporte, yo puedo identificar dónde va la fuente. La fuente, por lo general, en una tabla de transporte van en la mano izquierda y los destinos van a mano derecha. En este caso, si lo ponemos en una tabla de Excel, yo hablaría de fuente y destino. Entonces, aquí yo tendría planta 1, que mis 4 fuentes son las 4 plantas. Y mi destino, en este caso, son Cali, Bogotá. Vamos a ponerlo en el mismo orden que me lo da el ejercicio. El ejercicio me dice que es Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Entonces, en este caso yo tengo Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. O sea que en la columna siempre irán lo que nosotros le llamamos los destinos o lo que se conoce como la demanda. Y, y aquí en la fila siempre irán las fuentes o lo que se le conoce como ofertas. Esas son las 2 cosas que yo necesito saber de cuando estoy resolviendo un modelo de transporte. ¿Cuál es mi origen o mi destino? O sea, mi origen o mi oferta. ¿Y cuál es mi destino o en este caso mi demanda? Eso es lo principal y lo primordial para estructurar un modelo de transporte. Conocer esas 2 características. Luego, obviamente, mis ofertas o mi fuente tienen una capacidad. Por lo tanto, aquí yo pondría cuánto sería la oferta. La oferta vendrían siendo cuál es la capacidad que cada una de esas plantas me ofrecen en mi tabla de transporte. Entonces, como vimos en el problema, lo voy a poner un poco más para acá. Como vimos en el problema, la planta 1 puede ofrecer, por ejemplo, 80, la planta 2 puede ofrecer 30, la planta 3 puede ofrecer 60
y la última puede ofrecer 45. Y esa oferta de esta planta, obviamente, está en millones de kilowatt hora. Eso es lo que puede ofrecer esa planta, en millones de kilowatt. Y, obviamente, aquí estaría lo que nosotros le llamamos la demanda. En este caso, ¿cuál es la demanda que cada ciudad me está requiriendo? ¿Cuál es la demanda que cada ciudad me está requiriendo? Entonces, para eso, por ejemplo, Cali, en este caso, me está demandando 70 millones. Esta me demanda 40, esta 70 y esta 35. Bien, este problema de transporte se estructura, esa es la tabla. A esta tabla le vamos a llamar tabla de transporte y aquí lo vamos a poner de manera general, tabla general del modelo de transporte. Y ahora lo único que me falta para completar mis escritos, fíjense que teníamos la fuente, ya tenemos el destino, ya tenemos la capacidad colocada y tenemos la demanda. Nos faltan los costos. ¿Qué son los costos? Es si yo voy a mandar electricidad de la planta 1 a Cali, eso tiene un costo. Igual que si voy a mandar de la planta 1 a Bogotá, de la planta 1 a Medellín y de la planta 1 a Barranquilla. Quiere decir que en esta celda de acá, en esta matriz, colocamos cuáles serían los costos de transporte. Por lo general, y siempre va a ser así, cada uno de los problemas a los que nosotros nos estemos enfrentando, nos van a decir cuáles serían esos costos de transporte. En la vida real, si usted no conoce los costos de transporte, pues hay que levantarlo. Por ejemplo, imagínese supermercado como La Sirena, que tiene 4 centros de distribuciones, pero tiene, qué sé yo, 30 supermercados. En este caso, el que trabaja en el área de planificación sabe cuánto cuesta mandar del centro de distribución 1 al supermercado 20, al supermercado 30. Y esos costos son lo que le llamamos los costos de transporte. Entonces, en nuestro problema, esos costos nos lo van a dar. Por ejemplo, en la tabla de transporte nos dice, y en la nota técnica que yo le voy a mandar, lo van a ver estructurado, dice que de planta 1 a Cali cuesta $5 enviar 1 kilowatt de energía. A Bogotá cuesta 2, a Medellín 7 y a Barranquilla cuesta 3. A 2, a esas ciudades cuesta 3, 6, 6 y 1, y así sucesivamente. El problema me dice cuáles son los costos de transporte. ¿Cuál es la principal pregunta para yo resolver un problema de transporte como este? La principal pregunta que intentamos resolver en los modelos de transporte es son dos, perdón. Y lo voy a poner aquí. Preguntas del modelo de transporte. Esas preguntas son dos. Número uno, ¿cuál es la solución del modelo? Cuando hablamos de cuál es la solución, nos referimos, obviamente, a cuánto hay que enviar de cada fuente a cada destino. Eso es lo que se refiere. O sea, cuánto yo tengo que mandar de cada fuente a cada destino. Y la segunda, ¿cuál es el costo? Lo voy a poner así en modo de pregunta. ¿Cuál es el costo de esa ruta identificada? Obviamente el problema de transporte siempre va a buscar, y ese debe ser nuestro objetivo principal. El objetivo principal de un modelo de transporte es identificar la ruta más económica del transporte de los bienes y servicios. En este caso, es un servicio de energía que yo estoy transportando en el problema que estamos hablando. Entonces, aquí sería, ¿cuál sería la ruta más económica del transporte de este servicio? O sea, ¿de dónde a dónde yo debería demandar energía asegurándome de que estos costos totales sea el mínimo? Esa es una pregunta que intentamos responder cuando estamos hablando de un modelo de transporte. Dado esa realidad, hay muchos métodos para resolver el problema de transporte. Lo primero que yo tengo que asegurarme cuando vayamos a resolver un problema de este es que la oferta sea igual a la demanda. O sea, que el total de la oferta, en este caso, si yo sumo
el total de esto que tengo acá, o sea, si yo sumo todo esto, da 215. Ese total, que es la capacidad que puede ofrecer la planta, o sea, ustedes lo pueden hacer por fórmula, como ustedes quieran. Esos 215 debe ser igual aquí. O sea, si yo sumo estos 4, que es la demanda total, deben de ser iguales. ¿Qué va a pasar en caso de que sea diferente? Eso lo vamos a ver en otro video explicativo. Por ahora, los problemas que vamos a resolver son problemas en donde la capacidad es igual, la capacidad de la oferta es igual a la demanda. Entonces, para resolver el problema de transporte hay muchos métodos que nosotros podemos trabajar. El primer método que vamos a ver, y lo voy a poner aquí, le llaman el método de la esquina noroeste. Esquina noroeste. Entonces, para resolver un problema de transporte, yo necesito construir 3 tablas. Tablas para resolver el modelo. Yo necesito construir 3 tablas para resolver un modelo de transporte. Una primera tabla, que le vamos a llamar la tabla de asignación. Otra que le vamos a llamar la tabla de transacción o de pivotaje. En este caso es la tabla de transacción, donde yo hago todas las operaciones. En esa tabla yo lo que hago son todas las operaciones de transporte. Y la última le vamos a llamar la tabla de costo. O sea, esas 3 tablas, obviamente yo debo de tener siempre mi tabla base. En este caso la inicial, la que acabamos de realizar del problema. Entonces, esta es mi tabla base, que es mi tabla inicial. Entonces, aquí yo necesito tener algo que le vamos a llamar la tabla de asignación. Y la tabla de asignación no es nada más que copiar esto mismo, pegarlo acá, pero dejar esto en blanco, así. En esta tabla es que una vez yo resuelva el modelo, yo voy a decir cuánto debo de mandar de cada fuente hasta cada destino. O sea, en esta tabla de asignación es la tabla donde yo especifico qué mando de dónde hasta dónde. Ahí yo hablo de la tabla de asignación. Entonces, la siguiente tabla que nosotros necesitamos tener, le llaman la tabla de pivotaje. Tabla pivote. Tabla de pivotaje o tabla pivote. Que es la tabla donde nosotros vamos a realizar las operaciones de transporte. Ahí yo copio, sí tengo que tener todo esto. Todo el detalle. Y la última tabla que yo debería de construir, le vamos a llamar la tabla de costo. Y eso también lo dejo aquí en blanco. Y como yo aquí no voy a necesitar ya estos datos de demanda, yo simplemente voy a tener costo total por aquí. Lo pongo en blanco. Y aquí yo tendría costo total. Esas serían las 4 tablas que yo necesitaría tener en cuenta para empezar a resolver un modelo de transporte. Y la primera técnica que nosotros vamos a aprender le llaman la técnica de la esquina noroeste. Y esa técnica es una técnica bastante sencilla que le vamos a explicar ahora en más detalle. Vamos a ver qué dice la esquina noroeste. La esquina noroeste, obviamente, es una técnica que dice que cuando tú vayas a empezar a trabajar un modelo de transporte, empiezas asignando siempre por la esquina noroeste, sabiendo que la esquina noroeste es la esquina este, la parte noroeste, o sea, noroeste, esta es la parte norte hacia arriba y el oeste a la izquierda. O sea que vamos a trabajar con esta casilla, sería la primera casilla de lo que se llama la esquina noroeste. O sea, esa casilla es la casilla de lo que se llama la esquina noroeste, esta primera. Entonces, en esta primera casilla que tenemos aquí, tenemos la particularidad de varias cosas. Número uno, Cali me pide 70 en esa esquina. Fíjense ahí, Cali me pide 70, pero de esa misma esquina, o sea, de esta combinación de Cali y planta 1, que es esta celda, yo puedo darle 80. Entonces, ¿qué me dice la esquina noroeste? Si Cali te pide 70, pero desde planta 1 tú puedes darle 80, entonces la esquina te dice, manda los 70 desde Cali. O sea, aquí en mi tabla de asignación, yo digo, bueno, de planta 1 a Cali voy a mandar los 70. Por lo tanto, si ya yo mandé los 70 a Cali, Cali cumplió, o sea, recibió toda su demanda. Quiere decir que ya yo puedo quitar a Cali de mi tabla de transporte
Y la capacidad de la planta 1, como ya yo estoy mandando 70, nada más me quedaría en 10. Entonces la esquina noroeste me dice, continúa identificando la siguiente esquina noroeste. Entonces, ¿qué hago? Esta es la siguiente esquina noroeste, la que tengo acá, de planta 1 a Bogotá. Entonces, fíjate, Bogotá me pide 40, que es su demanda. Pero desde planta 1 yo nada más puedo darle 10. Entonces, en mi tabla de asignación, yo vengo y digo, de planta 1 a Bogotá, mando 10. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Ya planta 1 agotó su capacidad, por lo tanto, debe de salir de mi tabla de operación. Y la demanda de Bogotá, como ya yo estoy mandándole 10, me quedaría nada más por 30. Sigo con la esquina noroeste, que sería en este caso de planta 2 a Bogotá. Bogotá ahora me está pidiendo 30 y de planta 2 puedo mandarle 30. Por lo tanto, digo, de planta 2 hasta Bogotá, aquí, mando 30. Por lo tanto, ya como planta 2 agotó su capacidad, se va de mi tabla de pivotaje, pero también como le di toda la demanda que necesitaba Bogotá, se me va a Bogotá. Entonces, ahora lo que haría es, sigo con la siguiente esquina noroeste, que sería planta 3 Medellín. Entonces, ¿qué me dice planta 3 y Medellín? Medellín me pide 70, pero yo nada más le puedo mandar 60 desde planta 3. Entonces digo, desde planta 3 a Medellín, mando 60. ¿Qué sucede? Como ya Medellín, como ya planta 3 dio todo lo que tenía, planta 3 sale de la ecuación y como ya yo le di 60, esta demanda me queda por 10. Por lo tanto, como nada más me queda planta 4, su capacidad es 45, mira lo que te dice el problema. De los 45 de planta 4, manda 10 a Medellín y 35 a Barranquilla. Entonces ya desde planta 4 mando 10 a Medellín y 35 a Barranquilla. Y fíjate cómo cada ciudad ya tiene la cantidad de energía que necesitaba según su demanda. Esta necesitaba 70, ahí están los 70. Esta 40, ahí están los 40. Entonces ya yo completé mi tabla de asignación y ya completé mi tabla de operación. En este caso, ya la completé. Como ya la completé, ya yo tengo cuánto tengo que mandar de cada planta a cada ciudad. O sea que ya yo respondí esta pregunta. ¿Cuál es la solución del modelo? O sea, ¿cuánto hay que mandar de cada fuente a cada destino? Ahora voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo yo calculo el costo del transporte? Bueno, ya ustedes tienen la cantidad que tienen que mandar de cada planta a cada destino o de cada fuente a cada destino. Ahora, si yo mando 70 de planta 1 a Cali, pero de planta 1 a Cali me cobran 5, el costo de esos 70 sería multiplicar los 70 por los 5. Así yo conseguiría el costo de transportar esos 70 millones de kilowatts. Entonces, yo lo que hago una sola fórmula, yo digo, mira, el costo de esta celda, que es la primera, la que está en la esquina noroeste, el costo de esta celda sería los 70 que estoy mandando, en este caso la celda de asignación, multiplicado por los 5 que me cuesta. Entonces, míralo ahí cómo quedaría. O sea, B13 es la columna de lo que estoy asignando y B4, o sea, multiplico B13, los 70 que le estoy mandando, por lo que me cuesta. Como ya yo lo hice en esa esquina, y para este caso yo no necesito fijar la ecuación, yo simplemente tengo que copiar esa fórmula y pegarla en toda esta matriz que tengo acá. Si yo la pego, fíjate que solamente donde yo tenga que mandar valores tendría costo. Por ejemplo, de planta 2 a Bogotá, 180. ¿Por qué 180? Porque de planta 2 a Bogotá tengo que mandar 30. Y me imagino que el costo serían 6. Míralo ahí. Por eso da aquí 80. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? De que ya nosotros hemos identificado los costos que voy a incurrir en mandar de cada planta hasta cada destino. Ahora lo que me falta es determinar los costos totales. Para yo determinar los costos totales es simplemente sumar todo esto. Todo esto. Lo voy a poner así, miren. Yo para sumar los costos totales simplemente selecciono todas las columnas de abajo y le doy aquí en Excel a autosuma. Y él automáticamente me va a sumar todo. Lo puedo hacer por columna o también lo puedo hacer por fila. Seleccionar toda la fila
que están acá y hacer una autosuma. Y míralo ahí, él me va a sumar todo. Ahora, el costo total de este modelo de transporte es sumar o toda la columna o sumar toda la fila. O sea, cualquiera de las dos cosas que tú hagas estaría correcto. O sea, yo puedo sumar, lo voy a poner aquí abajo, toda la fila. Y mira, me da 940. O puedo sumar toda, o sea, puedo sumar toda la columna y me va a dar lo mismo. O sea, que el costo total en el modelo de transporte, yo puedo sumar o toda la columna o toda la fila. Entonces ya yo tengo la pregunta número 2. ¿Cuál es el costo total de la ruta? Por último, lo que me falta aquí, en vez de tablas, vamos a ponerle aquí cuáles son los aspectos para resolver el modelo. Hago esa tabla y por último hago la representación gráfica de la solución. Esa representación gráfica de la solución en mi problema de transporte, ella yo tomar esto que yo acabé de hacer acá, o sea, la solución de cuánto tengo que mandar de cada fuente a cada destino y ponerlo gráficamente, porque si yo entrego ese dato así como lo tenemos ahí en tabla, prácticamente nadie lo va a entender. Entonces yo lo que hago es que tengo figuras, o sea, yo uso figuras de aquí de Word o de Excel y represento las diferentes plantas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner 4 círculos que van a representar las 4 plantas que yo tengo. Y voy a copiar eso mismo y voy a poner 4 círculos más que van a representar los 4 destinos. Los 4 destinos. Entonces, en este caso, yo tengo aquí las plantas y aquí yo tengo los destinos. Destinos. Están representados por este color. Muy bien. Con esa información de cuáles son las plantas y cuáles son los destinos, entonces ahora lo que me queda es establecer la ruta de manera gráfica, o sea, para que la gente gráficamente pueda ver cuál fue la solución del problema de transporte. Y para ello, yo lo que hago es que me auxilio de mi tabla de asignación. O sea, yo busco mi tabla de asignación, voy a fijarla para que el Excel no se me mueva de aquí. Y digo, miren, de planta 1 a Cali tengo que mandar 70. Entonces vamos a ponerle aquí 1, 2, 3 y 4, que son mis diferentes plantas. Esos 4 son mis diferentes plantas. Entonces, de planta 1, obviamente, yo tengo que mandar 70. Entonces yo vengo planta 1 y digo, de planta 1 hacia el destino, tengo que ¿verdad? Nombrar los destinos. Este Cali, este Bogotá, este Medellín y este Barranquilla. Ustedes pueden utilizar la figura que quieran para que le pueda dar el espacio. Yo aquí quise inventar que con círculo, pero si pueden utilizar mejor cuadrado para que todo le pueda dar más, déjame hasta cambiar la figura para cambiarlo por un rectángulo, de manera de que todo el texto pueda quedar dentro del rectángulo y así no se vea obstruido el nombre de la ciudad. Igual como le indicaba, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de figura con el que ustedes se sientan más identificados. Pueden poner una ciudad, pueden poner una casa, lo que ustedes entiendan que le pueda funcionar. En este caso yo estoy utilizando figuras directamente de Microsoft Excel porque era lo más rápido que tenía aquí a mano. Ahora bien, una vez que ustedes completen esto, lo que nos cuesta decir es cuánto voy a mandar gráficamente de cada ciudad, de cada planta a cada ciudad. Entonces, ya completado este proceso, yo vengo y digo, bueno, mira, de la planta 1 me toca mandar 70, como dijimos anteriormente. Entonces yo agarro y pongo una línea de planta 1 a Cali. Y ahí digo que de esta tengo que mandar 70. 70. Y lo pongo así para que se vea gráficamente cuando tengo que mandar de planta 1 hasta Cali. Entonces, ahora tengo que mandar de planta 1 a Bogotá 10.
Entonces yo agarro en mi figura y digo de planta 1 a Bogotá, puedo copiar esto mismo que hice y decir que aquí voy a mandar 10. Aquí voy a mandar 10. Luego voy de planta 2, solamente mando a Bogotá. Entonces vengo, cojo mi línea de planta 2, cojo mi línea de planta 2 hasta Bogotá, acá. Y ahí tengo que mandar 30. Puedo copiar esto mismo que tengo, obviamente dándole la estética que se merece. Digo, de planta 3 nada más mando a Medellín. En este caso de planta 3, solamente tengo que mandar a Medellín y tengo que mandar 60. Entonces de planta 3 a Medellín, mando 60. Y por último, entonces me toca trabajar con planta 4, que mando 10 a Medellín y 35 a Barranquilla. Entonces, de planta 4, mando a Medellín y de planta 4, mando a Barranquilla. Entonces, mando aquí y mando aquí. Entonces, aquí yo mando 10 y aquí yo mando 35. Obviamente, ahí queda representado gráficamente mi problema de transporte. Y por último, lo que me toca ahora es presentar el resumen. Entonces yo digo, el resultado final de esta ruta de transporte es de $940. O pongo el costo total de esta ruta de transporte es de $940. Entonces, fíjense, cuando usted va a presentar este informe, lo que se representa ejecutivamente ante un auditorio es este resultado final. Porque fíjate que ahí se ve gráficamente lo que tú tienes que mandar de cada fuente a cada destino. Y por último, el costo total de esa ruta. Y esta parte es lo que le llaman la representación visual de la solución del modelo de transporte. Entonces, este método es el método de la esquina noroeste. Hasta aquí, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Tienen alguna inquietud al respecto? Bueno, vamos a hacer otro modelo. Voy a copiar esta hoja y la voy a pegar acá. Y vamos a hacer otro modelo. O sea, le vamos a llamar el método del costo mínimo. Solamente esos dos modelos son los que vamos a ver hoy. El método del costo mínimo y el método de la esquina noroeste. O sea que ya este método eh, vamos a tener que hacer de nuevo todo lo que teníamos de nuestra tabla anterior y todo eso, por lo que siempre yo le pido que tengan a mano la tabla original para poderla copiar y pegar de nuevo. Entonces, miren, en la tabla en la, en la tabla de asignación la borramos, copiamos de nuevo la tabla de pivote, porque vamos a hacerlo desde cero. Y la tabla de costos, si ustedes quieren, pueden dejarla así, porque ya la fórmula está creada, de manera que ya directamente ustedes puedan tener los resultados sin tener que hacer la fórmula de nuevo. Bien, el método del costo mínimo es similar al de la esquina noroeste. Lo único que tenemos otra metodología, otro tipo de pivote. En el de la esquina noroeste, nosotros no empezamos a pivotear de la esquina noroeste. En el método del costo mínimo, como su nombre lo indica, el pivote no será de la esquina noroeste, sino de la celda que tenga menor costo. Y si hay una celda o dos celdas que tengan el mismo costo, puedo seleccionar la que quiera la sal. Por ejemplo, el costo mínimo en mi tabla pivote es el 1 y yo tengo el 1 en dos lados. Lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces, como tengo dos costos mínimos, puedo seleccionar cualquiera al azar. Voy a seleccionar, en este caso, este 1. O sea, este costo mínimo. Entonces, en este costo mínimo, Barranquilla me pide 35. ¿Lo ven? Y planta 2 puede dar 30. Entonces, suplo esa primera necesidad.
Entonces Barranquilla me pide 35, pero planta 2 me puede dar 30. Entonces yo digo, desde planta 2 hasta Barranquilla mando 30. Como ya directamente planta 2 dio toda su capacidad, se me sale del modelo y aquí, como ya yo le di 30, me queda por 5. Y vuelvo a identificar mi siguiente celda de costo mínimo, que es esta. Bogotá, desde planta 3. Mírenlo, ahí es el pivote. Bogotá desde planta 3. Bogotá me pide 40 y desde planta 3 puedo darle 60. Entonces digo, desde planta 3 hasta Bogotá, mándolo 40. Entonces, como ya suplí a Bogotá, se me puede ir Bogotá completo y planta 3, como usé 40, me queda por 20. Nada más. Sigo con el siguiente costo mínimo. Esta celda que me queda aquí. Desde Medellín y planta 3. Entonces digo, Medellín me pide 70, pero desde planta 3 puedo darle 20. Entonces mando 20 desde planta 3 a Medellín. Se me va a planta 3. Y esto me queda nada más por 50 porque ya le quité 20. Vuelvo al siguiente costo mínimo. Desde planta 1 y Barranquilla. Barranquilla me pide 5 y planta 1 puede darle 80. Entonces de planta 1 a Barranquilla mando los 5 que me quedan. Ya Barranquilla sale de mi modelo y esto me queda por 75. Sigo con el siguiente costo mínimo, que es este 4, de planta 4 y Cali, es la esquina. Entonces planta 4 puede dar 45 y Cali pide 70. Entonces planta 4 mando los 45 desde planta 4 hasta Cali. Entonces, ¿qué pasa? Se me va a planta 4 ya porque le di los 45 que tenía y esta me queda nada más por 25. Por último, ya nada más me queda planta 1 en juego. Entonces, mira, planta 1 tiene 75. Me dice, manda 25 a Cali y 50 a Medellín. Entonces mando 25 a Cali y 50 a Medellín. Entonces, como la tabla de costo ya yo la tenía resuelta del ejercicio anterior, mira cómo aquí ya me calculó todos los costos. Al final el costo total, recuérdate que la suma o de esta o de esta. Entonces yo sumo toda la columna y mira cuánto dio este costo total. Dio 780. Quiere decir que el método del costo mínimo es un método que me permite tener todavía unos costos mucho más reducidos de mi ruta. Y ya lo único que me falta es hacer mi representación visual. Entonces, esta representación visual se hace siempre con la tabla de asignaciones. Entonces, por ejemplo, planta 1 manda ahora a Cali, a Medellín y a Barranquilla. Entonces, planta 1 manda, vamos a quitar todas estas flechas, porque ya no la voy a usar por ahora. Entonces, planta 1 manda a Cali, manda a Medellín, pero también manda a Barranquilla. O sea, planta 1 manda a esas 3 ciudades. A esas 3 ciudades. Entonces, a Cali, ella manda 25. A Medellín, planta 1 manda 50. Y a Barranquilla, ella manda 5. Y ahí está todo lo que manda planta 1. Ahora me voy con planta 2 y hago el mismo proceso. Planta 2 manda a Bogotá. Planta 2 manda a Medellín. Ah, no, perdón. Planta 2 solamente manda a Barranquilla. O sea, planta 2 solamente manda a Barranquilla. Y la cantidad que manda a Barranquilla es de 30. Solamente de 30. Planta 3 manda a Bogotá y a Medellín. O sea, planta 3 manda a Bogotá y planta 3 manda a Medellín. Vamos a quitar estas flechas para que no se confundan con ella, porque vienen del ejercicio anterior. Y obviamente, ¿cuánto manda planta 3? En este caso, planta 3 manda a Bogotá, manda 40. Y a Medellín
manda 20. Por último, planta 4 manda a Cali, o sea, planta 4 manda a Cali y planta 4 solamente a Cali. Y ya. Entonces, como planta 4 nada más manda a Cali, y en este caso manda 45. Ahí está lo que ella manda. Entonces, el costo total de este modelo es de 740, creo que 780, perdón. Fue que vimos. 780. Y ahí queda resuelto nuestro modelo de transporte por el método del costo mínimo.